Profe, Sí, yo tengo una pregunta, pero con respecto a la asistencia de las clases. ya. ¿Es posible justificar si hay una inasistencia para el puntaje extra que se va a dar si es que se asiste al 100% de las clases o al 70%? Es posible. Sí, es posible justificar. Ahora, la idea ojalá lo mejor fuera que justifiquen antes de la clase, ¿no? O sea, como que uno, ya ustedes saben que no van a poder venir a clase por algún motivo, entonces me mandan un correo y eso, y lo justificamos, ¿ya? Ya, perfecto, muchas gracias. Sí, porque las asistencias de clase que empiezan a funcionar desde hoy, eh, el Ucursos tiene o sea, va registrando automáticamente quienes asisten y no a la clase a través de Zoom. ¿Ok? Entonces, va a ser mucho más fácil que aquellos que justifican ya estén por adelantado justificados, de manera que automáticamente terminada la clase yo puedo modificar ese, ese registro en cursos, ¿ya? Eso. Ok, yo creo que entonces si no hay más preguntas, vamos a empezar. Voy a compartir la pantalla. Ok, y me confirman por favor si pueden ver. Profe, sí podemos ver la pantalla. Ya, perfecto. Ok, bien, la clase pasada nos habíamos quedado en la parte en donde veíamos cómo uno puede interpolar colores dentro de una figura, ¿ya? Y básicamente esta interpolación de colores es una interpolación dentro del cubo RGB, ¿no? Habíamos hablado de cuál era el espacio de color. Esto hay que entenderlo porque cuando nosotros vayamos a dibujar figuras, a dibujar o a hacer cosas en OpenGL, que es la librería con la cual vamos a trabajar, tenemos que entender cómo se producen finalmente los colores, ¿sí? Y tenemos que entender eso para poder ver si es que hay algún error en nuestro programa de ploteo y poder saber qué cosa es lo que está pasando, ¿ya? Finalmente, OpenGL, cuando uno le da dos colores a OpenGL y le pide que grafique algo entre esos dos colores, lo que va a hacer OpenGL siempre es interpolar esos colores usando el cubo RGB. ¿De acuerdo? Ahora, una característica adicional que uno puede añadirle al color es transparencia, ¿ya? Que en realidad es como si yo tengo representación de color en 8 bits, ¿sí? Recuerden que habíamos dicho que en general los colores se representan con 8 bits, salvo algunas excepciones. Cuando yo represento los colores con 8 bits, entonces además de tener rojo, verde y azul, que voy a tener como 256 diferentes tonalidades de rojos, verdes y azules, porque uso 8 bits, voy a tener un canal alfa, donde este canal alfa también es un valor de 0 a 255, o sea, 256 valores, que me indican qué tan transparente es el color. ¿Ya? Finalmente, una representación RGBA, así se le llama, ¿no? Rojo, verde, azul, alfa, tiene una representación de 32 bits. Ahora, cuando uno utiliza un canal alfa, siempre tenemos que tener un background o un fondo, ¿sí? Porque el fondo es el que se va a ver cuando el valor de alfa está activado. ¿Ok? Entonces, básicamente es una función de blending, ¿no? Es una mezcla entre el color original multiplicado por un valor alfa más el complemento de ese valor, 1 menos alfa, por el background, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alfa es muy grande o cercano a 1, lo que uno está viendo es el color, y cuando alfa es muy pequeño, lo que uno está viendo es el fondo, ¿ya? Y esta es como la representación final que uno utiliza también en gráficos, ¿no? Utilizamos RGBA, que es como lo más general que se puede tener en función del color, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros cuando vamos a hacer computación gráfica, lo que vamos a terminar haciendo es creando una imagen, ¿sí? Tenemos una escena computacional 3D, 2D, modelada a través de geometría, y finalmente lo que vamos a hacer es
pasar esto por un pipeline de rendering, un pipeline de graficación, y vamos a generar una imagen. ¿Y qué es finalmente una imagen? Una imagen representada computacionalmente no es otra cosa que una matriz o una grilla, así como lo ven aquí. ¿Sí? Es una matriz en donde cada elemento de esa matriz es un píxel y por lo tanto cada elemento de esa matriz tiene un color. ¿Sí? Y esta matriz entonces, fíjense, si yo tengo una matriz de color, lo que voy a tener es que esta matriz en cada celda lo que va a tener es 3 números, si es que utilizo RGB, ¿no? 3 números, el valor de rojo, el valor de verde, el valor de azul. ¿Ok? A este tipo de modelo de visualización de información en una imagen se le conoce como raster. ¿Sí? Raster es por eso que en un paso que vamos a ver más adelante, en un paso que realiza el GPU cuando grafica cosas, el paso se llama rasterización, porque significa llevar las figuras que uno está ploteando sobre un espacio a un dominio de imagen que es esta representación solamente de píxeles. ¿Ya? Ahora, las imágenes raster, o este tipo de imágenes, tienen ciertas propiedades que las hacen, primero, buenas, o sea, porque son muy, muy simples los formatos, pero uno de los problemas que tiene es que como uno está graficando elementos de unidad mínima, que son los píxeles, cuando yo hago un zoom, por ejemplo, a este tipo de representación, entonces los píxeles no cambian de tamaño, o sea, la resolución no cambia con respecto a la representación siempre va a ser la misma. Al hacer un zoom, entonces, en alguna de las partes de esta imagen, lo que uno va a ver es claramente un efecto como el que está aquí, ¿no? Un efecto en donde la resolución baja considerablemente cuando uno hace zoom sobre las imágenes, ¿ya? Y ese es uno de los problemas de esta representación raster, ¿de acuerdo? Es uno de los problemas que uno tiene también en graficación, ¿no? De hecho, cuando uno tiene este efecto en donde se ve claramente como los cuadrados de los píxeles, a esto se le conoce como aliasing, ¿no? Aliasing, que es un efecto que ojalá uno quisiera remover en los gráficos, ¿no? Porque en los gráficos, imagínense ustedes tener una figura con esta resolución sería muy mala, ¿no? Sería una imagen que no tiene mucho sentido. Como uno lo que quiere es tener como formas más suaves en la graficación, uno aplica luego algoritmos de tipo anti-aliasing que permiten lidiar con este tipo de problemas. Pero eso es uno de los problemas que tenemos con este tipo de representación, ¿ya? Otra cosa es que esta representación es costosa de almacenar, porque fíjense que si yo tengo una imagen muy grande, entonces tengo que almacenar 24 bits por píxel, ¿sí? 24 bits por píxel, y si yo obviamente tengo una imagen gigantesca, entonces tengo demasiada información almacenada y muchas veces redundante. Es por eso que aparecen los algoritmos de compresión de imágenes, que son los que tratan de reducir la redundancia del contenido de las imágenes, usando obviamente técnicas en donde se trata de revisar si es que hay patrones repetidos, cercanos, y tratar de aprovechar esa información para comprimir las imágenes, ¿ya? Ahora, esta representación de raster, que son las imágenes, son comunes, ¿no? Como les había dicho yo, es una de las representaciones más comunes para poner información. ¿Y por qué? Porque casi todos los dispositivos que tenemos que utilizan imágenes o que trabajan con imágenes se basan en este concepto de raster. Por ejemplo, los monitores, ¿no? Los monitores, finalmente el monitor, nosotros lo que vemos es una imagen, ¿sí? Y esa imagen no es otra cosa que una matriz de puntos, píxeles, que cada píxel pertenece o tiene un color, ¿sí? Lo mismo los escáneres, ¿no? Los escáneres trabajan también a función de raster, ¿no? O sea, los escáneres van como escaneando a través de un sensor, ¿no? Van escaneando algún documento, por ejemplo, y van muestreando, ¿no? Van muestreando información de ese documento para finalmente formar una imagen. Y lo mismo sucede con las cámaras fotográficas que tienen como principal dispositivo de captura un sensor CMOS. Este sensor CMOS no es otra cosa que un sensor rectangular que básicamente es una grilla de sensores, ¿sí? Entonces cada sensor toma información para un píxel y es por eso que las imágenes de una cámara fotográfica son también de tipo raster, ¿ya? Entonces tenemos
un sinfín de dispositivos que son los comunes, los que siempre utilizamos, que son dispositivos raster y que utilizan este tipo de formato. Pero no es el único, ¿sí? Hay otro tipo de imágenes, que son imágenes que se emplean más como para diseño gráfico, por ejemplo, que son las imágenes vectoriales. Y estas imágenes vectoriales tienen la particularidad de que la información que está en la imagen no es información generada a través de raster, sino que es información paramétrica. Uno lo que está graficando son funciones, son curvas, son cualquier tipo de representación paramétrica, de tal forma que en realidad uno tiene una resolución infinita, ¿no? Uno podría, si uno hace un zoom en una imagen vectorial, como la imagen está formada por funciones, cuando uno hace el zoom, simplemente lo que uno hace es evaluar la función dada en cierto dominio y por lo tanto uno puede tener la resolución que uno quiera. ¿Ok? El tamaño de las imágenes, en este caso, depende también de la complejidad del contenido. Si uno tiene muchas funciones, si uno tiene muchas curvas, por ejemplo, o muchos polígonos, entonces las imágenes también van a tener un tamaño considerable. ¿Cuándo se utiliza este tipo de imágenes en diseño gráfico, por ejemplo? ¿No? Cuando uno quiere tener como imágenes en las cuales la resolución no cambie nunca. ¿En dónde se emplea también? En los papers, ¿no? En las publicaciones científicas, generalmente cuando uno hace un plot de una figura, por ejemplo, de resultados analíticos y cosas así, uno lo que quisiera es que cuando uno va sobre la figura haciendo un zoom, esa figura no cambie en resolución, ¿no? Y eso pasa con el formato PDF, por ejemplo, ¿no? Que es un formato que permite generar imágenes vectoriales para figuras en papers. ¿Ok? Algunos formatos clásicos de imágenes vectoriales son, por ejemplo, SVG, que es el que se emplea en los software clásicos, ¿no? Inkscape, por ejemplo, PDF y EPS, ¿no? Estos son formatos todos para imágenes vectoriales. Y también tenemos los formatos raster, que son los que conocemos clásicamente, ¿no? BMP, JPG, PNG, GIF. ¿Ok? Nosotros en nuestro curso, por ejemplo, para manejar texturas, ¿no? Las texturas son imágenes, lo que vamos a hacer generalmente es utilizar formatos raster, ¿no? De hecho, uno utiliza muy generalmente PNG y JPG como imágenes de texturas para objetos en gráficos. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, lo que nos interesa ahora es poder indagar un poco sobre cómo funcionan estos sistemas raster, porque finalmente, como nosotros vamos a crear un programa en el cual este programa va a generar imágenes que son raster sobre un monitor que es raster, lo que queremos saber es cómo funciona por detrás este sistema. ¿Ok? Miren, cuando uno tiene un dispositivo de display, ¿ya? Un monitor, por ejemplo, el dispositivo de display siempre a nivel software tiene una porción de memoria, ¿sí? A la que se le llama frame buffer. ¿Okay? El frame buffer no es otra cosa que una porción de memoria en donde se almacena lo que se va a dibujar en la pantalla. ¿De acuerdo? Pero, ¿sí? Además del frame buffer, lo que se necesita es un controlador de video, en donde el controlador de video es el que va a decidir cuándo acceder a un frame buffer que esté almacenado en la computadora y cuándo tirarlo hacia el monitor. ¿Sí? Básicamente es una forma en la que el video controller tiene que estar pendiente de cuándo tiene que refrescar la pantalla para enviar nueva información al monitor. ¿Ok? Ese video controller, ¿sí? Ese video controller tiene una función especial y es administrar los colores del frame buffer, ¿ya? Administrar los colores del frame buffer, ¿de acuerdo? Entonces, uno podría imaginarse, por ejemplo, en ese frame buffer, básicamente un frame buffer es una imagen, ¿cierto? Es una imagen que va a almacenar lo que tiene que ir hacia el monitor o hacia la pantalla. Sin embargo, fíjense qué pasaría si nosotros almacenamos un frame buffer como una imagen raster, tal cual.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros utilizamos un frame buffer de 3 bits, quiere decir un bit para el color rojo, un bit para el color verde y un bit para el color azul, lo que podríamos representar en total, en número de colores, son 8 colores, ¿cierto? Porque tenemos 3 bits de representación de color. Por lo tanto, hay 8 colores posibles para almacenar. ¿Sí? Eso es solamente teniendo en cuenta un frame buffer que utiliza 3 bits, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros queremos representar más colores, que es obviamente lo que pasa en un monitor común, como los que tenemos, tendríamos que utilizar mucha más memoria, ¿sí? Claramente yo podría tener esa representación como una imagen en un frame buffer, pero conforme yo voy queriendo utilizar más colores, yo tengo que utilizar mucho más espacio de memoria. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuánta memoria necesitaría yo para un frame buffer de 1080 por 1920 píxeles, que es la resolución de un monitor Full HD? ¿Sí? Donde cada color utilizaría 6 bits. Obviamente tendría que multiplicar 1080 por 1920 por 6. Y esa es la cantidad de bits, ¿no? Dividirla entre 8 para cantidad de bytes y dividirla por 1024 y 1024 cada vez que quiera kilobytes o megabytes. ¿Okay? Esa es una cantidad enorme de información. ¿Ya? Es una cantidad enorme de información para... fíjense que es una pieza de información que tiene que estar refrescándose probablemente bastante, ¿sí? Muchas veces, ¿de acuerdo? Si uno tuviera una imagen fija, tal vez ese tamaño no sería un problema, pero como en un monitor o en un despliegue, en una visualización, las imágenes no son fijas, sino que tienen que refrescarse a cada momento, más aún si la animación o la visualización es muy compleja. Entonces, tendríamos que estar haciendo como mucha transferencia de información desde el frame buffer hacia el video controller y hacia el monitor. ¿Ok? Peor aún si yo tuviera 24 bits, ¿no? Peor aún si yo tuviera 24 bits de color. ¿Ok? Entonces, hay una forma más eficiente de poder hacer esto. ¿Sí? La forma más eficiente de hacerlo es utilizar un esquema indirecto. ¿Sí? A este esquema anterior se le llama esquema directo porque básicamente el frame buffer almacena los colores y los colores van directamente a la pantalla. Sin embargo, hay un esquema indirecto en donde este esquema indirecto, en lugar de almacenar en cada posición del frame buffer un color RGB, lo que hacemos es almacenar en una tabla adicional, en una tabla extra, los colores. ¿Ok? Almacenamos los colores en una tabla extra y el frame buffer lo único que hace en cada posición es almacenar un número entero que indica dónde está la posición del color que yo quiero para ese píxel. ¿De acuerdo? Entonces el frame buffer se convierte ahora en una representación de números enteros en donde cada número representa una posición dentro de una tabla de colores. Y esa tabla de colores se le conoce como color map. ¿Ok? Color map. ¿De acuerdo? Esto es bastante más eficiente porque una vez teniendo la tabla de colores, que es como un índice en donde uno va a ir a buscar colores, los frame buffers contienen menos información, ¿sí? Porque cada número entero se va a representar obviamente tal vez con menos cantidad de bits, ¿sí? Y además le damos paso a que el video controller pueda hacer el trabajo de traducir la información del frame buffer con el color map hacia un color que va hacia la pantalla. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, Profe, ¿sí? ¿esa tabla se almacena en la memoria del monitor, por ejemplo? ¿O en la memoria del sistema? Es en la memoria del monitor. Básicamente hay una porción de memoria dedicada digamos, al despliegue, ¿sí? Eh, y que está asignada por el sistema operativo dentro del controlador para ese hardware. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, va a haber un controlador de video siempre, ¿cierto? Ya sea en cualquier sistema operativo, siempre va a haber un controlador de video, un driver. Ese driver tiene un espacio de memoria asignado para este tipo de operación en esquema indirecto. ¿Ya? ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Ok, bien.
Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo tengo un frame buffer de 8 bits para 256 colores, ¿sí? Entonces tengo una tabla de 256 posiciones en donde cada uno de esos valores almacena un color, ¿ok? Y por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, en mi frame buffer el número 196, quiere decir que voy a esta posición, ¿sí? Saco el valor del color y ese valor del color es el que traduzco en la pantalla, ¿ok? Esto, fíjense que acá hay un trade-off, ¿no? O sea, estoy quitando tamaño de representación para el frame buffer, pero estoy asignándole carga de cómputo al videocontroller, ¿ok? Pero eso no es problema, ¿no? Eso no es problema en los computadores actuales porque uno tiene computadores que son muy rápidos, ¿no? Probablemente antes uno tenía computadores o procesadores más lentos, por lo tanto uno no podía darse el lujo de hacer esto, pero ahora sí, o sea, en realidad el CPU está utilizando una carga mínima para poder hacer esto a través del videocontroller, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué se puede hacer con estas cosas? Lo que se puede hacer es, por ejemplo, que uno ahora, como los colores están mapeados en una tabla, ¿sí? Como los colores están mapeados en una tabla, sin tener que modificar el frame buffer, yo puedo modificar los colores de la imagen. ¿Por qué? Porque basta con que yo cambie o intercambie dos colores, ¿sí? Intercambie dos colores en la tabla, los colores del frame buffer van a ser distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo asociar el índice de un determinado color y cambiar, por ejemplo, los verdes por rojos, ¿sí? De manera que ahora todos los verdes se van a ver rojos simplemente porque hice el switch en la tabla del color map sobre esos dos colores, ¿sí? Y el frame buffer sigue siendo el mismo. ¿Ok? Y eso es útil. Por ejemplo, en algunos juegos, ¿sí? En algunos juegos, uno puede, imagínense que esta es una textura, ¿ok? Esta es una textura y claramente es una textura que si uno la ve dice, ok, esa es una textura de un paisaje de día y basta con que yo cambie el color map para convertir el mismo paisaje a una imagen de noche, ¿sí? Entonces lo único que tengo que cambiar no es la imagen, no es el frame buffer, no es la información del contenido de la imagen, sino que lo que tendría que cambiar es el color map. Si yo cambio el color map, puedo tener diferentes representaciones de la misma imagen en diferentes contextos. ¿Ok? Sí, es la misma imagen. Fíjense que es la misma imagen, solamente que los colores se asignan de manera diferente unos de otros y por lo tanto lo que se cambió es solamente el color map. ¿Ok? Hay unos enlaces que están en el apunte, eh, en el, en el PDF, ¿sí? En el PDF que tienen ustedes, en donde una persona, Mark Ferrari, ¿sí? Ha creado una página web en donde uno puede jugar con el esquema indirecto de colores y puede crear diferentes versiones de diferentes imágenes a través del uso de este esquema, ¿no? Y está implementado en JavaScript, entonces uno puede interactuar con los diferentes colores y con las diferentes paletas. ¿Ok? Y también hay una presentación que hace Mark Ferrari en una conferencia, la Game Developer Conference, en donde muestra las ventajas de utilizar este tipo de esquema indirecto para imágenes, ¿no? Y para el diseño de videojuegos. ¿Ok? Además de eso, hay algunos videos que me interesaría que ustedes los vean cuando puedan, ¿sí? Son videos acerca de, por ejemplo, cuál fue la evolución de los dispositivos de despliegue. ¿Sí? Es muy interesante para poder entender cómo funcionan, por ejemplo, los monitores o cualquier tipo de, dispositivo de display. ¿Sí? Y también hay una breve historia de la computación gráfica en este otro video que recomiendo también que lo vean ya ustedes por su cuenta. ¿Sí? Son videos cortos, pero son muy ilustrativos para poder entender qué cosa es todo esto de lo que estamos hablando. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?
Todo ok, profe. Ok, muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a pasar a ver. Vamos a pasar a ver nuestro tema del pipeline de rendering gráfico. Ok, ok. Ok, bien. Vamos a empezar a ver cómo funcionan las aplicaciones de rendering gráfico o cómo funciona este esquema de generar imágenes a partir de escenas computacionales. ¿Ya? Este pipeline es básicamente un proceso, ¿sí? Un proceso por el que pasan todos los programas que usan gráficos, desde videojuegos hasta películas y todo lo que tenga que ver con gráficos. ¿Sí? Es un pipeline muy general y que a su vez nos va a ayudar a entender cómo funciona el hardware gráfico, ¿no? Y cómo lo podemos aprovechar nosotros para hacer gráficos y cómo hacer computación gráfica. ¿Ya? Miren, ya hemos hablado varias veces acerca de cuál es el objetivo de la computación gráfica, ¿cierto? Yo tengo una escena que puede ser 2D, 3D, y esa escena va a pasar por un proceso en donde ese proceso va a transformar esa escena en una imagen bidimensional. Ya vimos que esa imagen es una representación raster, ¿ok? A este proceso se le conoce como síntesis también, ¿sí? Se le conoce como síntesis, ¿ok? En donde yo paso una información computacional, una representación computacional a una imagen bidimensional, ¿ok? El proceso inverso, cuando yo tengo una imagen bidimensional y quiero obtener la escena 3D de esa imagen bidimensional, ese proceso inverso lo ve otra área de la ciencia de la computación, que es computer vision o visión computacional, ¿no? La visión computacional toma una fotografía, por ejemplo, que es una imagen 2D, y trata de encontrar la representación de lo que hay en esa escena representada, ¿no? Que es básicamente como el mundo 3D, ¿ya? Y a la computación, perdón, y a la visión computacional, a diferencia de la computación gráfica, que es síntesis, a la visión computacional se le conoce, se le llama como una operación de análisis, ¿no? Que es como lo contrario, ¿sí? Es extraer una escena desde una imagen, ¿ya? Pero por ahora, nosotros nos interesa esto, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en este proceso? Eso es lo que nos importa, ¿sí? ¿Qué sucede en este proceso de síntesis, ¿ya? Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo primero que yo voy a hacer en toda aplicación de gráficos es definir modelos geométricos. Es definir mi escena a través de objetos que yo los voy a modelar computacionalmente. ¿Ok? Yo podría tener, por ejemplo, aquí, ¿no? Un cubo, una esfera, un cilindro. ¿Sí? Y yo quiero mirar esos objetos que son en 3 dimensiones. Quiero generar una imagen para representarlos en un display. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, obviamente, posicionar los objetos en un espacio 3D y luego voy a simular el efecto de que tengo una cámara que está mirando a los objetos. Porque ahí parte todo, ¿no? Ahí parte todo. Si yo voy a generar una imagen desde esta escena, obviamente la imagen tiene que salir desde un punto de observación que va a ser mi punto simulado, como si fuera yo el humano o como si fuera una cámara fotográfica, un punto simulado en donde yo voy a tomar la fotografía, ¿ok? Entonces, parte del proceso de este pipeline es posicionar y orientar los modelos y la cámara, ¿ok? Esa cámara va a ser un objeto geométrico, ya vamos a ver nosotros cómo lo modelamos, pero va a ser un objeto geométrico con ciertas propiedades que me permiten estudiar cómo se va a tomar la fotografía. ¿Ok? El siguiente paso es asignarle propiedades a los modelos, ¿cierto? Porque una cosa es modelar los objetos y tenerlos solamente en forma geométrica, pero otra cosa es que yo le asigne propiedades
a los modelos bajo ciertas características. Por ejemplo, color, por ejemplo, textura, por ejemplo, cualquier tipo de característica, ¿sí? Entonces, aplicarle propiedades a los modelos, ¿por qué? Porque ahora yo quiero que esas propiedades salgan en la imagen que yo quiero mostrar finalmente, ¿sí? A continuación, lo que tenemos es la muestra de la imagen, ¿cierto? O sea, una vez que nosotros ya hemos posicionado la cámara, hemos asignado las propiedades a los objetos, entonces ahora sí hago la simulación de que estoy tomando una fotografía a la imagen, ¿ok? De que estoy tomando la fotografía a una imagen, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene que pasar para que todo esto vaya desde la parte de la geometría hasta una imagen, ¿sí? Para nosotros, vamos a, a- digamos, vamos a pensar, ¿sí? Que nuestro proceso está conformado por 4 etapas, ¿ya? Está conformado por 4 etapas. La primera etapa es la etapa de la aplicación, que es la etapa en donde uno administra, ¿ok? Administra toda la generación de los gráficos, ¿ya? Es la etapa de la aplicación. Luego tenemos la etapa del procesamiento geométrico, que es en donde manejamos nuestra escena de una forma en donde podamos generar información para poder visualizarla. Y una vez que pasamos por el procesamiento geométrico, el siguiente paso es la rasterización. Ya sabemos qué es la rasterización, ¿cierto? La rasterización es este proceso en donde alguna figura que yo tengo en una imagen, ahora la voy a rellenar con colores. ¿Y cómo la relleno con colores? Utilizando el proceso que vimos la clase pasada, ¿no? Haciendo interpolación de colores, haciendo interpolación de propiedades y todo ese tipo de cosas. Es transformar básicamente la información geométrica a una representación de raster, que es una imagen. Y finalmente tenemos el procesamiento de píxeles, ¿sí? Que es en donde uno termina de componer toda la imagen para generar la imagen final. ¿Ok? La parte del procesamiento geométrico, ¿sí? La parte del procesamiento geométrico, antes de que suceda la rasterización, está compuesta también por varias etapas o subetapas, ¿sí? Una de las primeras etapas es lo que se conoce como vertex shading. Vertex shading es cualquier tipo de operación que yo quiera realizar sobre la geometría. Si yo tengo un objeto y yo ese objeto, por ejemplo, lo quiero mover, ¿sí? Esa operación de mover un objeto es una operación que se realiza en esta etapa de vertex shading. ¿Qué más? Si yo quiero, por ejemplo, computar alguna propiedad sobre algún tipo algún tipo de geometría, ¿sí? Todas esas operaciones se realizan en el vertex shading. ¿Ok? Una vez que yo aplico las operaciones sobre la geometría en el vertex shading, yo tengo que proyectar esa información en la cámara, ¿sí? Fíjense que aquí, ¿no? Si yo tengo una escena tridimensional y yo tengo una cámara simulada, esa cámara simulada es como si yo tuviera un marco, ¿no? Un marco de cámara, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es proyectar los objetos que están en 3 dimensiones en este marco de cámara, ¿ok? Ese efecto es el efecto de projection, la operación de projection o proyección, ¿ok? Ahora, después de proyectar, yo ya tengo una primera versión de una imagen que todavía no es la final, pero es una primera aproximación. Pero fíjense que cuando yo proyecto los objetos en la cámara, puede que algunos objetos estén fuera del marco de la cámara, porque simplemente no entraron en el frame. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una operación de clipping. La operación de clipping es recortar, ¿no? O sea, voy a eliminar toda aquella información que no está en esta imagen. ¿Sí? Y finalmente el screen mapping, que es la operación en donde ya cada posición de los puntos que están dentro de esta imagen van a entrar en la resolución que yo tengo para mostrar, ¿no? Si yo tengo una resolución de 1080 por 1920, entonces voy a transformar los valores de esta geometría en en este nuevo dominio, que es el dominio de mi display. ¿Ok? ¿Cómo se divide este proceso en toda la
digamos, la administración del hardware, ¿sí? La parte de la aplicación es la parte que se implementa todo en CPU. ¿Ok? Se implementa en CPU, ¿por qué? Porque la parte de la aplicación es básicamente el manejo de ventanas, la aplicación es el manejo de los dispositivos de entrada-salida, como el mouse, como el teclado, ¿sí? Y la administración en general del gráfico, ¿sí? Esta parte de la aplicación se lleva a cabo en el CPU. Todo lo demás en este pipeline se ejecuta en el GPU, ¿sí? Desde el procesamiento geométrico, la rasterización y el procesamiento de píxeles. ¿Okay? Todo eso se implementa en el GPU, donde el GPU es esta unidad de procesamiento gráfico que está dedicada a la graficación en el computador. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver todo este pipeline, porque cuando implementemos algún programa en OpenGL, tenemos que implementar una aplicación, obviamente, que haga todo el trabajo de administración, pero toda esta parte que está acá del GPU, ¿sí? Es lo que vamos a hacer nosotros también en OpenGL y en donde vamos a aprovechar el uso de este hardware gráfico para graficar. Y lo vamos a hacer a través de las funciones de la librería de OpenGL. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, como les había dicho, por ejemplo, ¿qué cosa hace uno en el application stage? O sea, ¿qué cosa hace uno en la parte de aplicación? ¿Sí? Lo que hacemos aquí es, primero, toda la escena que uno dibuja, esa escena tiene que ser creada en alguna parte, ¿sí? ¿Dónde se crea esa escena? Es en el application stage, o sea, es en esta aplicación que yo creo, en donde yo voy a crear mi escena a través de, por ejemplo, figuras geométricas, a través de cargar un archivo que contiene figuras geométricas, es decir, voy a hacer toda la administración de la parte de los datos, ¿sí? De la escena, ¿de acuerdo? Pero además de eso, ¿sí? Además de eso, hay algunas otras cosas que se llevan a cabo en este application stage que no se hacen en el GPU. Como por ejemplo, en los juegos, ¿no? Cuando uno tiene un juego, uno tiene que hacer detección de colisiones o interacción entre objetos. Cuando uno dispara, por ejemplo, una bala de un arma, cuando uno toma un objeto, ¿no? Toma un objeto en un videojuego, ¿ok? Todas esas interacciones no se pueden llevar a cabo en el GPU, porque son básicamente operaciones que tienen que ir controladas de alguna forma eh, tanto sea con dispositivos de entrada-salida, como con, de repente, algún algoritmo que toma alguna decisión. Entonces, eso tiene que hacerse en el GPU, necesariamente. ¿Sí? Las entradas del usuario también, ¿no? O sea, cómo detectamos si hice clic o si presioné una tecla, eso también lo tiene que hacer el CPU. ¿Okay? Cualquier otra cosa, ¿sí? Cualquier otra cosa que no se pueda hacer en los otros pasos de pipeline, que son Geometry Processing, rasterización y Pixel Processing, cualquier otra cosa que no esté ahí, uno lo tiene que hacer en este Application Stage, ¿no? Y es básicamente responsabilidad del desarrollador, ¿ok? Ahora, la parte del Geometry Processing, ¿sí? Esta parte sí se hace ya en el GPU. Y como se hace en el GPU, se hace en paralelo. Y al hacerse en paralelo, obviamente es muy rápido, ¿sí? ¿Qué hacemos en la parte de Geometry Processing? Lo que vamos a hacer, vamos a calcular cualquier tipo de información sobre triángulos y vértices, ¿sí? Una escena en computación gráfica generalmente está representada por triángulos, y los triángulos no son otra cosa que tripletas de vértices, tripletas de puntos, ¿no? ¿Ok? Y por ejemplo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando yo tengo diferentes vértices, diferentes coordenadas? ¿Sí? Vamos a pasar toda esa información a través de este pipeline, que es el pipeline de Geometry Processing, ¿sí? En donde, por ejemplo, en el Vertex Shading yo voy a calcular la posición de los vértices. Como les dije, si yo quiero mover los vértices, si yo quiero transformarlos, rotarlos, girarlos, y eso pasa en las animaciones, por ejemplo, ¿no? Tengo un objeto y el objeto va transformándose de alguna forma. Ese proceso de transformación de ese objeto sucede en esta primera etapa de Vertex Shading. Luego tengo que proyectar esa información sobre un cubo, en donde este cubo va a representar mi simulación de cámara o de sensor, ¿sí? Luego aplicamos el clipping, en donde voy a recortar toda aquella información que no está dentro de esta cámara, de esta representación de cámara, y el screen mapping, que finalmente asocia los vértices a las coordenadas de la pantalla, como les dije, porque cada pantalla
cada pantalla va a tener una resolución distinta y por lo tanto hay que generar la figura en función de la resolución de la pantalla, y eso es desde aquí. ¿Sí? Y vamos a verlo con algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo tres objetos. Tengo el objeto cuadrado, el objeto redondo, el objeto hexágono. Tengo una cámara, ¿sí? Tengo una cámara y la cámara está posicionada, es como si aquí estuviéramos viendo la cámara desde arriba. ¿Ya? La cámara está posicionada de tal forma que está mirando solamente lo que estamos viendo aquí, la zona celeste. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué cosa se haría en el Vertex Shading? En el Vertex Shading lo que haríamos es transformar toda esta escena de manera que ahora los objetos tengan un sistema de coordenadas basado en la cámara. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es como mover todo, de manera que ahora la cámara es el origen, ¿sí? Y la dirección de la cámara es hacia el eje Z, ¿sí? Esa transformación, porque obviamente los objetos hay que transformarlos para que vayan a un nuevo sistema de coordenadas, esa transformación se lleva a cabo en el Vertex Shading. ¿Por qué? Porque son transformaciones de los objetos, ¿no? Estoy transformando las posiciones de los objetos para llevarlos a un nuevo sistema de coordenadas, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos que uno puede hacer en esta operación de Vertex Shading. Ahora, fíjense que el procesamiento de cada objeto es independiente. Por lo tanto, uno puede hacerlo en paralelo. O sea, uno puede transformar el objeto naranja y el objeto rojo y el objeto verde al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Y por eso uno puede hacer esto en paralelo en el GPU. Una vez que uno llevó estos objetos a un nuevo sistema de coordenadas, lo que viene es la proyección. ¿Qué significa la proyección? Quiero ahora saber dónde todos estos elementos de esta escena van a caer a mi marco de mi imagen. Y para eso Profe, se emplea, ¿sí? hay una pregunta en el chat. A ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ya. Eh, profe, y por ejemplo, si tomamos un juego, ¿esto se hace con cada objeto del escenario, cada paso, por eso se necesita tanta gente? ¿O esto es más simple que eso? Si te refieres, gracias Valentina por la pregunta, si te refieres a si las operaciones, a si todas estas operaciones se llevan a cabo por persona, en realidad esto se hace, o sea, es el software el que lo hace, o sea, hay un programa, ¿sí? Hay un programa que está haciendo todo esto. Lo que uno hace, generalmente como desarrollador de un videojuego, es modelar la escena, ¿no? Uno modela la escena, que es lo que toma más tiempo, ¿sí? Uno modela la escena y una vez que la escena está modelada, moverla y animarla es a través de algoritmos. O sea, nosotros programamos algoritmos para hacer el trabajo de procesamiento, ¿ya? Ahora, claramente también hay algoritmos especializados y eso sí requiere de gente para poder hacer eso, ¿no? Pero, miren, yo les digo, en desarrollo de videojuegos y de animaciones, lo que más toma tiempo es el diseño, ¿sí? El diseño que está por detrás, ¿no? Eso es lo que más toma tiempo. Diseñar un personaje, por ejemplo, eso es lo que toma más tiempo, ¿sí? Una vez que el personaje está diseñado, los algoritmos son los que se encargan de moverlo y darle vida, ¿ya? ¿Ok? Gracias por avisar. Como yo tengo una sola pantalla, el chat se me pierde por ahí, entonces es un poco complicado. eh, pero gracias por avisarme. Bien, la proyección, ¿sí? La proyección consiste ahora en que una vez que yo tengo todos estos elementos en un determinado marco de referencia, yo quiero saber dónde van a ir a parar a la imagen final, ¿no? Y eso se hace a través de la operación de proyección. Vamos a ver nosotros en el curso, por ejemplo, hay diferentes tipos de proyecciones y cada una de estas proyecciones tiene un algoritmo por detrás que se encarga de hacer todo este trabajo, ¿ya? El clipping, ¿sí? Recuerden ustedes, miren, yo tengo ahora una imagen tentativa, ¿sí? Sin embargo, cuando yo proyecté los objetos en esta imagen, hay objetos que fueron a parar fuera de la imagen, ¿no? Porque claramente no caben dentro del marco de la fotografía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que aplicar un algoritmo de clipping. ¿Qué hace el algoritmo de clipping? Remueve cualquier tipo de información que está fuera del marco, ¿sí? Remueve cualquier tipo de información que está fuera del marco. Y eso también lo hace el GPU y también se hace en paralelo.
¿Ok? Y finalmente, fíjense que hasta aquí yo tengo un marco que es referencial y canónico. ¿Sí? ¿Qué significa que es canónico? Que este marco que está aquí tiene coordenadas normalizadas, de 0 a 1, de 0 a 1, de 0 a 1. Lo que tengo que hacer finalmente es ese marco que está en un cubo unitario, porque tiene coordenadas normalizadas, le hago un screen mapping para llevarlo finalmente a coordenadas de un monitor. ¿Sí? Y este screen mapping sí es dependiente del tamaño del monitor finalmente. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar en un screen mapping de un monitor pequeño y un monitor grande va a ser distinto. Básicamente la figura se va a ver igual, pero lo que pasa por detrás, esta transformación es distinta para cada tipo de despliegue. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profesor, la parte de proyección entonces principalmente se encarga como de ajustar la imagen, como cortar, o sea, perdón, clipping, se encarga solamente de cortar la imagen, no es, y encontrar los nuevos vértices. Eso sería En la solo eso. proyección, Perdón, no, me equivoqué, era en clipping. en En proyección clipping. simplemente es como encontrar los nuevos vértices al En cortar la clipping, imagen. sí, ¿Sí? sí, sí. O sea, en realidad el clipping lo que hace es tratar de cortar, bueno, primero, elimina todo lo que está fuera del cubo, ¿sí? O sea, todo Ujú. lo que no cabe en el cubo lo elimina directamente, pero todo lo que está entre que una parte está dentro del cubo y una parte no, aplica el recorte y genera nuevos vértices para aquellas partes en donde hay intersección. Ya, Ujú. perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Sí, y esto lo hace automáticamente el GPU. Ahora, aquí hay algoritmos, se utilizan algoritmos de clipping. Nosotros no vamos a ver esos algoritmos porque esos algoritmos ya están implementados en el GPU, ¿ya? Pero si ustedes, por ejemplo, si alguno de ustedes lleva el curso de geometría computacional, en el curso de geometría computacional uno estudia los algoritmos que están detrás de esta operación de clipping, ¿no? Y son algoritmos bien interesantes, pero la idea es hacerlo rápido, ¿no? Entonces, ahí uno ya habla, por ejemplo, de la complejidad computacional de los algoritmos de recorte o algoritmos de clipping. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, miren, lo que tenemos hasta esta parte no es otra cosa que una representación, digámoslo así, ¿sí? Una primera representación de lo que son los objetos en la imagen. ¿Sí? Fíjense que hasta ahora no hemos hablado nada acerca de los colores y acerca de los píxeles intermedios, porque hasta aquí lo único que hemos movido y lo único que hemos manejado es la información de la geometría. ¿Sí? Entonces, a continuación viene el paso de rasterización. El paso de rasterización es el que se encarga de, por ejemplo, mi triángulo, ¿sí? Mi triángulo terminó con sus posiciones en estos puntos de los píxeles, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Sin embargo, ahora yo lo que tengo que hacer es crear una figura en una imagen que represente a ese triángulo que yo estoy ploteando en la pantalla. ¿Sí? Ese proceso es el proceso conocido como rastering. Fíjense que es lo que hemos hecho nosotros cuando hicimos nuestro programita la clase pasada, ¿no? Cogemos un punto en este píxel, por ejemplo, y tratamos de graficar los colores que hay intermedios entre cada par de colores, ¿no? Finalmente, lo que hacemos aquí es interpolar colores, porque uno tiene colores en cada vértice, ¿no? Acá hay un color, acá hay un color, acá hay un color. Interpolo los colores en cada vértice primero, en las líneas, y luego interpolo los colores en medio, ¿sí? Y a eso se le llama rasterización, ¿ok? Y eso obviamente se hace también en paralelo. Fíjense que la información de cada píxel no es dependiente de los otros píxeles. Entonces se puede hacer directamente en paralelo a través del GPU. ¿Ya? Y finalmente, la última etapa, que es la etapa del pixel processing, ¿sí? Hasta aquí lo único que hemos hecho es interpolar, rasterizar e interpolar información. En el pixel processing lo que ya hacemos es finalmente asignarle el color y la apariencia final de los objetos en nuestra imagen, ¿sí? En esta parte es en donde yo puedo sacar una textura, por ejemplo, ¿sí? Sacar una textura y comenzar a mapear información de los píxeles de la textura en el objeto.
¿sí? Entonces uno puede comenzar a hacer como ya el proceso de dibujado final, pero es a nivel de píxel, ¿no? Eso ya no se hace a nivel, fíjese que si no es hasta el último paso en el que uno le asigna las propiedades finales de los objetos utilizando ya sea píxeles o información de color. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y eso entonces finalmente nos da nuestra imagen final. ¿Sí? Nuestra imagen final. Nosotros lo que vamos a hacer en el curso, y lo vamos a hacer ya la siguiente clase, que vamos a empezar a ver nuestro primer programa de OpenGL y vamos a comenzar a aprender cómo manejar la GPU. Nosotros lo que vamos a hacer generalmente es la parte de aplicación, es lo que se implementa. Obviamente nosotros la implementamos porque creamos un programa y generalmente nuestro programa en Python. El Geometry Processing, que se implementa a través de un pequeño programa que se conoce como shader o vertex shader, ¿sí? Y lo creamos nosotros también, lo programamos. La rasterización se ejecuta automáticamente con OpenGL, esto no es un paso configurable. Y el pixel processing, que también lo creamos nosotros a través de otro programita pequeño que se llama Fragment Shader, y que lo que hace es asignarle el color y asignarle las propiedades finales de nuestra imagen, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer a partir de la siguiente clase es crear, por ejemplo, un programa que se encargue de la aplicación Geometry Processing y Pixel Processing. Generalmente al inicio nuestros shaders, que son los que se encargan de estas etapas del GPU, son muy simples, ¿no? Son programitas muy cortos. Y más que todo lo que nos vamos a concentrar es cómo podemos crear nuestra primera aplicación y cómo podemos administrar la data, que es lo que nos interesa, y modelarla. ¿Ya? Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Profe, ¿Sí? en el Pixel Processing no pude editar notas. ¿Perdón? Por eso no ocupaba el chat, porque me escucho mal. En- ¿Sí? lo escribí en el chat. Sí, sí, por favor, escríbelo en el chat porque creo que no te escuchamos muy bien. Ujú. A ver. Sí. Ah, ya. Esta imagen, ¿cierto? Sí, yo les había dicho aquí que uno hace aquí como la asignación final de los colores a través de una textura. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, imagínense que uno tiene una forma geométrica, ¿sí? Uno tiene una forma geométrica, ¿de acuerdo? Entonces, una forma geométrica aquí puede tener asociado una imagen, ¿sí? Una imagen que contiene la textura. La textura es básicamente como todos los colores que uno utilizaría o todos los valores de colores que uno utilizaría dentro de la imagen. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se hace eso? Se hace a través de un proceso que lo vamos a estudiar nosotros, un proceso que se llama texture mapping o mapeo de texturas, en donde a cada punto de la geometría le va a corresponder un píxel de esta imagen y en donde uno, a través del GPU también, uno puede programar el hecho de sacar el color de la imagen y ponerlo en tal vértice. Ir a otro punto, sacar el color de la imagen y ponerlo en tal vértice. Y eso se hace automático porque generalmente esto se almacena en un archivo en donde viene toda esa información. ¿Sí? Viene la información de la geometría y además de eso viene la información acerca de qué punto en la geometría le corresponde con qué punto en la imagen. ¿Ya? Eso lo vamos a ver, ¿ya? Lo vamos a ver, me parece que lo vemos como en semana 5 o algo así, ¿ya? Vamos a ver el texture mapping como una de las técnicas en donde aplicamos este tipo de realismo, ¿ya? Alguien pregunta, ¿ese mapeo solo asigna colores o puede tener otras propiedades? Puede tener otras propiedades. Por ejemplo, hay texturas, hay una textura de color, puede haber una textura de profundidad, puede haber una textura
de deformación. O sea, uno puede tener como hasta 10 texturas por cada objeto y que le asigna diferentes tipos de propiedades. ¿Ok? Exacto, como comenta Gabriel Guajardo, ¿no? También hay mapas de normales, especularidad, o sea, hay diferentes propiedades, ¿sí? Diferentes propiedades se pueden asignar a través de este tipo de información. Y básicamente es como que utilizar imágenes de texturas para poder ir asignando propiedades a la geometría, ¿ya? Miren, yo les voy a mostrar algo, ¿sí? Les voy a mostrar algo. A ver, vamos a ver si lo tengo funcionando. Tengo un programita por aquí. Ya, tengo un programita que, bueno, cuando uno programa gráficos, esto debería ser como clásico, ¿no? Tener un programita para cargar modelos de texturas. Ya, esto es... Ya, me avisan porfa si pueden ver el... Sí pueden ver, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, vemos su pantalla. Miren, Sí, se ve una carpeta. ya, una carpeta. Miren, este es un archivo PNG, ¿sí? Es un archivo PNG. Es una imagen, ¿no? Es una imagen con una textura. Y fíjense que las texturas o las partes de la textura están como ahí comprimidas dentro de la imagen, ¿ya? Pero es que las texturas se guardan así, ¿no? Se guardan en un formato en el que diferentes partes están en diferentes porciones de la imagen, pero finalmente todo esto compone la textura de un objeto, ¿ya? Esta es la textura, ¿sí? Esta es la textura. Hay algunos... Allá. Ojo, esto es solo la textura, ¿ya? Acá hay un archivo, miren, les muestro, es un archivo .bj, ¿sí? .obj, que guarda la geometría. Fíjense aquí, ¿la geometría a qué se refiere? Miren, hay vértices, posiciones, ¿no? Puntos X y Z, X y Z, X y Z. Más abajo hay otro tipo de información, por ejemplo, las caras, ¿no? Aquí me dice, por ejemplo, tal vértice con tal vértice con tal vértice forman un triángulo. Tal vértice con tal vértice, así forman un triángulo. Y esto viene en un archivo, ¿ok? Viene en un archivo. Ahora, cuando uno lo carga, ¿sí? Cuando uno lo carga, voy a cerrar esto. ¿Sí? Cuando uno carga este tipo de archivo con un visualizador utilizando todo este pipeline que hemos visto, ¿sí? Uno lo que obtiene es esto, ¿no? ¿Sí? ¿Se fijan? Aquí ya cargué un objeto 3D, o sea, ya cargué la geometría, ¿sí? Cargué la geometría y tengo la textura puesta sobre la geometría. Uno lo que ve en realidad es como el objeto, pareciera que el objeto tiene, ¿no? El color, bueno, se ve bien bonito, ¿no? Ok, ahora, este programa está utilizando OpenGL y utiliza interacción con el usuario. Eh, por ejemplo, cada vez que yo hago esto y el objeto se mueve, ¿sí? Esa operación de mover el objeto está siendo ejecutada en el vertex shading, ¿no? Esa partecita que vimos hace un momento. Mover el objeto, vertex shading. Este objeto es en 3 dimensiones. Ponerlo en posiciones de 2 dimensiones para que se vea en la pantalla, eso es la proyección. Eso también se hace en el vertex shading. ¿Y qué se está haciendo en el fragment shading? ¿O qué se está haciendo en la parte de pixel processing? Asignarle cada uno de los colores de esta geometría referencial a la imagen que tengo en el archivo PNG, ¿no? Entonces ahí tengo el objeto, ¿no? Yo podría hacer, por ejemplo, que este objeto vuele, que haga piruetas y que haga cosas, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer en alguna de las tareas, creo. ¿Sí? En alguna de las tareas vamos a hacer que este objeto vuele, haga piruetas y haga un sinfín de cosas. ¿Okay? Vamos a ver el chat. Ah, es una nave de Star Wars, sí, ciertamente. A esto le llaman mapa V, o esto es otra cosa. Sí, el mapa V, el mapeo V es en realidad, Michael, es en realidad esa correspondencia que hay entre los píxeles de la imagen y las posiciones de un vértice en la geometría 3D. ¿Ya? Con un Artudito. Ya, me voy a conseguir un Artudito. Vamos a hacer un jueguito ahí, un Artudito corriéndose del avión. ¿Ok?
Matías, muy cool, pero me siento muy chiquito aún. ¿Saben saben qué es lo mejor de todo esto? Lo mejor de todo esto es que la siguiente semana yo les prometo que ustedes están haciendo volar a este avioncito, ¿sí? Y no solamente con un vuelo fome, sino la otra semana ustedes están haciendo maravillas con OpenGL, con estas cosas. Se los prometo. Profe, y también veremos cómo hacer efectos de partículas. No está dentro del programa del curso, pero yo les puedo dar referencia a lugares en donde pueden encontrar cosas de efectos de partículas y añadirlos a sus tareas y a sus programitas. ¿Ok? Ya, eso. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, yo tengo una duda, pero es sobre el PPT que subió, o sea, el Ujú. PDF que subió de la clase, porque creo que la primera parte no está. El primer PDF creo que no está. Ya, lo voy a subir. Ya. Sí, gracias. Gracias por avisarme. ¿Está en la clase 2? Está en la clase 2. Que es la última parte de la clase 2, Ya. lo que mostró al principio de la clase. Es la última parte de la clase 2. Sí. Sí, eso. Sí, eso. Ok, ya tenemos también el material de la siguiente clase. Y eso sí, quería comentarles, la siguiente clase, ¿sí? La siguiente clase vamos a hacer clase práctica, ¿sí? Vamos a comenzar a ver cosas en OpenGL, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a ver cosas en OpenGL, así que les recomiendo muchísimo que vengan a esa clase porque la parte práctica va a ser vital que ustedes la puedan entender desde un inicio. ¿Ya? Y vamos a hacer algunos ejemplos ahí sobre cómo graficar cositas, que son las cosas básicas, ¿ya? Y eso. Así que, por favor, traten de no perderse la próxima clase. Cristóbal, profe, después puedo preguntarle sobre el Python que necesitamos instalar. Sí, claro, al terminar la clase pueden hacerme todas las preguntas que quieran. Andrés, ¿qué hay que tener descargado para partir? Para partir, si ustedes quieren ejecutar lo que vamos a hacer la siguiente clase, deberían tener listo el repositorio del curso, el que está en GitHub, lo deberían tener descargado y deberían haber probado que alguno de los scripts funcione. O sea, si alguno de los scripts funciona, entonces van a poder hacer el seguimiento de lo que vamos a ver la siguiente clase. ¿Ok? Profe, disculpe, ¿Sí? con que uno de los scripts corra significa todos los códigos que hay en el repositorio que nos corra. Lo que pasa es que si corre cualquiera de ellos, entonces van a correr todos. Ah, ya, genial. Gracias. Sí, ¿ya? Profe, Ujú. porfa, ¿puede avisar cuando haga cambios en el repositorio para hacerle el pull? Como antes de ver la clase, por si acaso, si hay alguno. Sí, yo sugiero o sea, en realidad, ahora no he cambiado nada todavía, pero yo sugiero que lo estén haciendo como la noche antes, por ejemplo, de cada clase, deberían hacer un git pull porque probablemente hay alguna actualización. Eso para no estar llenándolos actualicé, lo más probable es que esté actualizando todo el tiempo. Entonces, lo mejor sería que estén haciendo el pull siempre, ¿ok? Ya, gracias, antes de la clase. Sí, antes de la clase sí se puede. Em, hay unos que me corren y otros no. Agustín, hay unos scripts que corren y otros no. Por favor, si tienes ese problema, yo sugeriría que comentes en el foro para que los ayudantes y los auxiliares nos puedan ayudar con eso. ¿Ya? Yo siguiendo la guía he probado todos y funcionan. Así que si te pasa eso a ti, es porque algo puede estar pasando en tu configuración y ahí yo creo que los auxiliares van a poder ayudar bastante bien, ¿ya? A todos. Si tienen algún problema, por favor, utilicen el foro, utilicen Discord, ¿sí? Tenemos un canal nuevo de Discord, utilicen el Discord porque ahí los auxiliares y ayudantes están más que dispuestos a poder ayudarles. Yo también. Así que, por favor,
mantengan la comunicación. Sí, eso puede que pase también, Agustín, ¿no? Lo que dice Ariel, que puede ser que falte algunos paquetes. ¿Ya? Eso, creo que ahí hemos terminado la clase de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por venir. Les espero la siguiente clase, ¿ok? La siguiente clase vamos a ver código. Va a ser bastante más emocionante que lo que hemos visto hasta ahora, que era solamente teoría. Y probablemente de aquí en adelante solamente tengamos clases más prácticas y más emocionantes. ¡Qué miedo, Andrés! No, al contrario. Te aseguro que vas a ser uno de los primeros en cachar todo y poder hacer cosas muy interesantes. Así que, bien, nos vemos el día jueves. Muchas gracias por venir. Hasta luego. Chao, Gracias, chao. profe. Chao, profe, profe, gracias. 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 Profe, Chao, muchas nos gracias. vemos. Chao. Profe, gracias. Chao, cuídense. Chao, profe. Chao, chao, nos vemos. Hola, profe. Sí, No sé si me deja compartir la pantalla para mostrarle el error que me lanza. a ver. A ver, intenta ahí. Sí, perfecto.